Y ahora vamos a estar atentos a la palabra, lo que Dios nos va a traer en esta tarde. Esperemos que sea de seguro, va a ser de mucha bendición. Amén. Amén. Voy a hacer una oración, hermanos, para que el Espíritu me guíe, que no sea yo hablando, sino Él, ¿no? A través de mi boca. Señor, Padre Celestial, en tus manos me pongo en este momento, bendito Dios. Reconozco, Señor, que yo sin ti no soy nada y que es por tu gracia que estoy donde estoy, Señor. Gracias, Padre, te doy por todos esos privilegios, esas bendiciones que tú has derramado sobre mi vida, Señor. Yo te pido que de esa misma manera, Dios mío, me ayudes, Señor, a depender siempre de ti, Padre, en todo momento. Yo te pido que en esta hora, Señor, nos guíes a todos, Señor, en tu bendita palabra, que nos ayudes, Señor, a poder entenderla, comprenderla, Señor, y que podamos tomar no solamente una porción de ella, sino toda en su totalidad, Señor. Espíritu Santo de Dios, en tus manos mi vida, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, porque te necesito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Mis hermanos, les voy a invitar que abramos nuestras Biblias en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12. Capítulo 12 del versículo del 1 al 10 vamos a estar leyendo, hermanos. Lo tenemos todo y nos vamos a poner de pie para reverenciar la palabra del Señor y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El aguijón en la carne. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Tremenda experiencia, ¿no?, que Pablo nos presenta aquí en esta carta a los Corintios. Nos da una pincelada porque realmente no explica ni dice qué es lo que vio, pero como nos dice aquí también el versículo, que no le es dado revelarlo. ¿Por qué? Solo Dios lo sabe, ¿no? Pero realmente habrá sido una experiencia preciosa, ¿verdad? Porque aquí él dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Más abajo recalca que es el paraíso. Es decir, estaba en la presencia del Señor. Ha de haber sido una experiencia maravillosa que yo creo que cada uno de nosotros nos gustaría vivir, ¿no? Nos gustaría estar ahí en la presencia de Dios, poder ver cosas, porque él dice que vio y oyó cosas que no se les ha dado revelar. ¿Qué cosas maravillosas habrá visto, no? Y me gustaría, hermanos, también hacer una diferencia, porque aparte de que este hombre estuvo en esta experiencia sobrenatural, él nos relata también una debilidad que él tenía. Amén. Y es por eso que el título de esta reflexión es
en nuestras debilidades. Me gustaría que hagamos la diferencia sobre qué tipo de debilidades podemos hablar en esta tarde. Y hay debilidades en que a veces podemos mostrar, hermanos, ante ciertas y determinadas responsabilidades que se nos presentan por delante, que a lo mejor nos podemos sentir incapaces de ejecutarlas, de llevarlas a su realización. Y a lo mejor también en las cosas del Señor, ¿verdad? En las cosas, sobre todo en las cosas del Señor, se nos presentan responsabilidades de peso, hermanos, que ante Dios tenemos que responder a la altura, ¿verdad? Y a veces nos sentimos como débiles, incapaces, limitados. Y esto en parte es un tipo de debilidad que no está mal, porque nos ayuda a entender que tenemos que tener los pies sobre la tierra. Y nos ayuda a entender de quién y en quién debemos depender. Y es en nuestro Dios. Pero también hay un tipo de debilidad, hermano, en las cuales son las áreas de nuestras vidas. Hay áreas de nuestras vidas que representan una debilidad y también una grande amenaza. Y a veces no somos conscientes de ello. A veces pensamos que estamos bien. Todo ser humano tiene puntos fuertes y puntos débiles en la vida de todo ser humano. Sean cristianos, sean creyentes o no, tenemos puntos fuertes y puntos débiles en nuestra vida. La Biblia nos menciona, hermanos, muchos personajes que tenían puntos fuertes. Sirvieron al Señor, le fueron fieles al Señor, pero asimismo también tenían un área de su vida que era débil. Amén. La Biblia no nos oculta para nada, por ejemplo, hemos leído y conocemos bastante, hasta los niños conocen la historia de Adán y Eva. La Biblia no nos oculta lo débiles que fueron cuando pecaron, cuando desobedecieron. Amén. También la Biblia nos presenta a Jacob. Voy mencionando personajes que ya conocemos, pero podríamos a lo mejor pasarnos toda la tarde, ¿verdad?, mencionando todos estos personajes que Dios utilizó, pero de los cuales no ocultó ninguna de sus debilidades también. Jacob también era un mentiroso. Sabemos que por coger una bendición hizo mentiras, ¿no? El mismo rey David, el cual Dios expresó de él que era un varón conforme a su corazón, vemos cómo también tuvo una debilidad. Adulteró con una mujer que era la de su amigo, ¿verdad? La de su soldado, el que le servía. También vemos a Moisés, un varón de Dios, un gran varón de Dios, que en aquellos tiempos era el más manso de la tierra, nos dice la Biblia. Pero aún así también tenía una gran debilidad, ¿verdad? Como ser humano imperfecto, tenía sus debilidades. Vemos que en aquel momento en que Dios le dijo que le hablara a la roca, él la golpeó y desobedeció, ¿no? También vemos al profeta Elías. Vemos que nos dice que él oraba a Dios y cosas sobrenaturales y asombrosas sucedían. Pero Santiago en su carta nos dice que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras también. Vemos que era un hombre débil, tanto así que tuvo que huir, ¿verdad? Tuvo que esconderse, hasta quería morir, ¿verdad? Pero fueron hombres que sirvieron a Dios. Fueron hombres que aún en esos momentos de debilidad, Dios los usó, Dios los preparó y también hizo a través de ellos grandes manifestaciones y obras. Dios, hermanos, sabe y conoce todas nuestras debilidades. Conoce todas esas áreas donde somos fuertes y donde estamos siendo débiles. Pablo mismo, como hemos leído antes, expresaba en esta carta a los Corintios que él tenía una debilidad. Y ahora la vamos a ir viendo. Un gran apóstol este hombre, un gran varón y siervo de Dios, nos dice que él experimentó cosas maravillosas. Y tú dices, bueno, un hombre que vio todas estas cosas, de la manera en la que servía al Señor, cómo se desgastó por la iglesia, por los hermanos, por llevar el mensaje del Evangelio hasta donde él más pudiera, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un hombre ungido que andaba y caminaba en el Espíritu también tenía debilidades? Como a día de hoy, cada uno de nosotros
Podemos estar aquí sentados escuchando ahora mismo este mensaje y podemos llevar años conociendo el Evangelio, pero eso no evita de que aún nosotros tengamos debilidades, hermanos. Él mismo expresaba y nos relata en estos textos que hemos leído que le había sido enviado un aguijón en su carne. Un aguijón que tenía el propósito para que él no se enalteciera. Si leemos en el versículo 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Amén. Aquí podemos ver una parte del apóstol Pablo, cómo podía ser una gran amenaza en su vida. Sabemos que Pablo era un gran conocedor de la ley judaica. Sabemos que era hijo de padre fariseo. Fue instruido a los pies de Gamaliel, de un doctor fariseo que conocía bien las escrituras. Amén. Y fue instruido de esta manera. Él era un hombre celoso por las cosas de Dios. Las llevaba prácticamente allí, tan rectamente, pero de una manera equivocada. Y vemos cómo este hombre servía a Dios a su manera, pensando que las cosas las hacía bien, pero no estaba en el verdadero camino. Vemos cómo en este varón había una gran debilidad, y era la del orgullo. Porque con tal conocimiento, tal autoridad, tal denuedo para llevar el mensaje de Dios, la palabra del Señor a los gentiles y también a los judíos, vemos cómo este hombre se desempeñaba, se desenvolvía, se dejaba guiar por el Señor. Pero aún él tenía una gran debilidad dentro de sí, y era el orgullo. Era la altivez, a lo mejor. Y por eso vemos cómo él expresa que Dios permitió que un aguijón en su carne lo mantuviera, como quien dice, por así decir, a raya, ¿verdad? Esta área de su vida, para que la mantuviera a raya, para que no se enalteciera. Él reconocía esto porque lo expresó en estos textos. Reconoce que solamente Dios era el que podía tener esa debilidad ahí limitada, como quien dice. ¿Para qué? Para su beneficio propio, para el beneficio de Pablo. Sabía Dios que esta área, como les decía antes, que Él conoce, porque Dios conoce todas las áreas de nuestra vida, conoce, como escuchábamos el mensaje del domingo pasado, que Él conoce todo lo que hay en nuestro corazón, todo, los pensamientos, todo, lo ve todo, lo sabe todo. Pues ¿quién más va a ser el interesado en que nosotros no nos perdamos, sino Él, sino Dios? A nosotros nos interesa cambiar, ¿verdad? ¿Amén? Bueno, no a muchos creo, pero a mí me interesa cambiar. Yo hablo por mí ahora, pero usted medite allí mientras está sentado. ¿A usted le interesa cambiar para Dios? ¿A usted le interesa que Dios le transforme? Amén. Yo deseo eso. Yo deseo que Dios me transforme, pero yo también reconozco que en mí no está el poder hacerlo en totalidad, porque no todo depende de mí, sino que yo necesito depender de Dios, así como usted también necesita depender de Dios. Porque muchas veces podemos ver ejemplos de personas que a lo mejor han sido alcohólicos y a lo mejor se han metido en estos grupos que hacen a veces, donde experimentan, dicen, una cierta sanidad, expresan cómo se sienten y durante un tiempo dejan el alcohol, pero luego vemos que caen de una forma más fuerte. Vemos personas que también dicen: no, yo voy a decidir a dejar el tabaco, voy a decidir dejar de robar, voy a decidir dejar de mentir, pero llega el tiempo, llega a lo mejor al siguiente día y vuelves a mentir. Vuelves a lo mejor a murmurar, vuelves a lo mejor a robar, vuelves a lo mejor a decir palabras deshonestas. Y ahí podemos ver que somos débiles, hermanos, que nosotros no podemos hacerlo solo.
Y por eso necesitamos del Señor. Amén. Pablo reconocía esto y lo expresaba y lo dejó aquí plasmado a través del Espíritu Santo. Y vemos cómo Pablo se sometió a lo que Dios le había dicho. Pablo oró para que esa debilidad que él tenía, ese aguijón que él tenía, Dios se lo quitase. Pero aquí Pablo también le oró, a lo mejor pensando que conseguiría lo que él quería. Porque sí, era un hombre de fe, hermanos, un hombre de fe. Y cuando una persona es una persona de fe, está viendo aquello que desea, ¿verdad? Está pidiendo y clamando por aquello que desea. Y le dijo al Señor que le diera esa sanidad, que le quitara ese aguijón. Mucha gente dice, sufría de la vista, no podía ver. Bueno, otros dicen que algo en el cuerpo. No sabemos. Eso es irrelevante, hermanos, para lo que necesitamos realmente conocer. Tenía un aguijón. La palabra no nos expresa ni nos explica cuál o qué o cómo, pero tenía algo. Amén. Que el Señor había permitido, sí, pero con un bien y un propósito muy bien hecho para su vida. Amén. Y le dice, respecto a lo cual en el versículo 8 dice, he rogado al Señor que lo quite de mí. Rogamos a veces al Señor y está bien orar, está bien pedirle al Señor, está bien decirle al Señor, quítame esta carga, quítame este dolor, quítame a lo mejor de este trabajo. Pero ¿y si no es la voluntad de Dios? Si Dios sabe lo que realmente te conviene a ti y por eso no te responde como tú quieres. Dice el 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Esto es lo que reconocía Pablo. Le bastó 3 veces, hermanos, para luego él reconocer que el poder de Dios se manifestaba y aún se fortalecía en las debilidades de Pablo. Así como Pablo reconoció su debilidad, nosotros también nos debemos hacer un alto en nuestro caminar cristiano, hermanos. Debemos meditar en cómo está nuestra vida cristiana, en qué áreas de nuestra vida estamos siendo débiles. Porque a veces pensamos que estamos bien, hermanos. Como decía, podemos estar aquí sentados, venir cada domingo, hacer ayunos, hacer oraciones, pero a lo mejor no sabemos qué áreas de nuestra vida están siendo débiles y le estamos abriendo puertas al enemigo. Le estamos abriendo puertas o se lo estamos dejando fácil para el pecado. Esos grandes hombres y mujeres de Dios que le sirvieron a Él tenían debilidades, sufrieron tentaciones, pasaron por tentaciones y vemos su debilidad. ¿Nosotros en qué nos podemos diferenciar a día de hoy? Y es por eso que tenemos que estar a la expectativa, tenemos que estar, como quien dice, en alarma, hermanos. Porque no son tiempos, hermanos, de estar adormecidos. No son tiempos, hermanos, que gloria a Dios que usted viene aquí y escucha la palabra. Pero no son tiempos de solamente hacer y quedarnos así, sino de examinar nuestra vida y exponer al Señor nuestras debilidades. Está bien pedirle al Señor, bendíceme. Está bien decirle al Señor que nos guarde, que nos cuide, que nos provea. Pero está bien también, hermanos, que le digamos al Señor, ayúdame en mi debilidad. Está bien que le digamos al Señor, muéstranos, Dios mío, nuestras debilidades. ¿En qué estoy a lo mejor estoy flaqueando en esta área espiritual? Para que podamos reconocer que solamente Dios es el que nos puede ayudar. Amén. Les decía, y como hemos leído, Pablo oró al Señor. Y él obtuvo una respuesta, pero no como la que él quería, ¿verdad? No como la que él esperaba, mis hermanos, sino como Dios sabía que le convendría. Y es que es cierto, solo Dios sabe lo que nos conviene, hermanos. Solo Dios sabe realmente lo que necesitamos. Podemos, hermanos, estar, como les decía antes, en ayuno y en oración
Y podemos hacer vigilias. Y podemos estar leyendo todo el día la palabra. Está bien, hágalo, sígalo haciendo, hermano y hermana. Pero no solamente se quede allí. Hay que exponerle al Señor nuestras áreas débiles. Hay que decirle, Señor, me cuesta dejar de mentir. Señor, me cuesta dejar de hablar mal de mi prójimo. Cámbiame, transfórmame, ayúdame. Dios conoce nuestras debilidades y Él nos quiere ayudar. Él sabe que si queremos llegar a la meta, hay cosas que tenemos que dejar a los pies de Él. Amén. Hermano, el propósito de Dios es eterno para su vida. Con aguijones y sin aguijones, es eterno. A lo mejor no entendemos quizás por esa enfermedad que estamos pasando, ¿verdad? A lo mejor no entendemos por ese problema que estamos pasando. Pero el Señor sabe por qué lo permite. Sabe hasta dónde podemos llegar con esa situación. Porque su propósito, hermano, en nosotros es eterno. Es para salvación. Es por nuestro bien. En Romanos 8:26, hermanos, hay este versículo que lo conocemos todo. Es necesario que nosotros podamos entender que tenemos dentro de nosotros la misma presencia de Dios. La misma presencia de Dios que nos ayuda en nuestras debilidades. Podemos leer tantos versículos que nos hablan sobre las debilidades. Amén. Sobre cómo poder vencerlas. Sobre cómo poder ser dirigidos por el poder y la presencia de Dios. En Romanos 8:26 dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Vemos aquí la debilidad que tenemos al no saber cómo pedimos. Y el Espíritu Santo lo sabe. El Espíritu Santo es quien nos dirige y quien nos dice, no, pone un sentir en nosotros de que así tienes que pedir. Así tenemos que hacer. Él es quien nos guía. Él es quien, cuando nosotros nos vemos incapaces, limitados, necesitados, que a lo mejor no sabemos cómo afrontar esa área que estamos siendo tan débiles, es cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, se manifiesta de una manera poderosa. Usted lo ha experimentado, hermano y hermana. Usted ha experimentado cuando viene la misma presencia de Dios, y no me diga que no, porque algo usted ha experimentado en su vida. A lo mejor no es como esto tan asombroso que Pablo dice que experimentó, ¿verdad? Vio esas visiones, oyó cosas quizás angelicales, no sabemos. Pero usted ha experimentado algo precioso también en su vida. Es la presencia de Dios, es el mover del Espíritu Santo. Usted lo ha experimentado aquí en este lugar, a lo mejor en su lugar de comunión, allá en su habitación, en el secreto con Dios. Usted ha experimentado el mover del Espíritu Santo en su vida. Amén. O sea que también usted ha visto y ha oído cosas asombrosas. Ha experimentado cosas maravillosas. Cuando estamos tan débiles, cuando tenemos áreas en nuestra vida que son débiles, el Espíritu es que nos guía, nos sustenta, nos ayuda. El mismo Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? Que el Espíritu de verdad nos guiaría a toda verdad. Él dijo que no hablaría por su propia cuenta, sino que hablaría del Padre. Nos conduciría al Padre, ¿verdad? Nos manifestaría a Cristo. Esa es toda la verdad. Nos revelaría todo lo del Padre. Y es por eso que es importante y necesario, hermanos, en estos tiempos donde vemos que el mundo se está cayendo a pedazos, hermanos. Se está cayendo a pedazos. Y no debemos de ignorar, no debemos de ser, hermanos, incrédulos ante los acontecimientos que estamos viviendo. Quizás somos la generación, hermanos, que estamos más próxima al fin de los tiempos. Porque casi todas estas profecías se están llevando a cabo, hermanos. Faltan aún, sí, pero algunas se están cumpliendo. Vemos la maldad como se está yendo en aumento.
Y a veces estamos tan dormidos. A veces estamos, ay, tengo esto de aquí, me pasa esto de aquí. Pero hermanos, Pablo vivía con ese aguijón, pero miraba hacia adelante. Pasaba por prisiones, pero seguía evangelizando. Miren que no había WhatsApp, no había Facebook, no había Instagram, pero él escribía cartas, ¿verdad? Y las enviaba a todas las iglesias y a todos cuantos oyeren, e incluso los presos que estaban allí mismo, a lo mejor incluso quizás los guardias también se interesarían. ¿Qué escribe este? Estaría mirando, ¿qué escribe este? ¿Verdad? Él nunca se detuvo. Tenía un aguijón, pero no se detuvo. Y hoy en día, hermanos, es triste ver, pero el pueblo de Dios, con un aguijoncito de nada, porque hermanos así de nada, ya estamos que ya nos arrastramos. No hemos entendido verdaderamente a quién tenemos en nuestra vida. A veces lo olvidamos, o a veces, hermanos, hay hasta incredulidad en ello. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Él nos ayuda a entender también el propósito por el cual estamos en este mundo. Y ya de paso, hermanos, te puedo preguntar, y tú misma lo conocerás, lo sabrás, no lo sé. ¿Conoces el propósito de Dios para tu vida? ¿Lo conoces? ¿Has entendido ese propósito que Dios tiene para tu vida o con el cual te trajo a este mundo y te tiene aquí hasta el día de hoy? ¿Hemos entendido esa área, esa parte? ¿Hemos conocido verdaderamente lo que Dios ha trazado para nuestras vidas? Quizás a lo mejor algunos lo han de haber descubierto y trabajan tan incansablemente por seguir descubriendo más, por seguir sirviendo al Señor a tiempo completo, hermanos. Y es verdad que en tiempos como estos a lo mejor no podemos hacerlo a tiempo completo, pero cuando podemos, ¿qué? Cuando podemos, ¿qué, hermanos? ¿Cómo lo hacemos? De una manera, bueno, lo hago porque hay que hacerlo, pero no entendiendo el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Usted cree que el propósito del Señor para con cada uno de nosotros es que cada día venga a trabajar, come, duerme, al día siguiente trabaja, come, duerme, al día siguiente trabaja, come, duerme y vives así hasta que un día llegan y mueres? Ese no es el propósito de Dios para con nuestras vidas. Pero aún con nuestras debilidades, hermanos, Él trazó un propósito. ¿Lo ha descubierto ya? ¿Sabe cuál es? Aparte de servir al Señor en la obra, porque no es solamente venir y sentarse aquí. Tenemos que arrimar el hombro, hermanos. Vemos las debilidades en nosotros, las flaquezas de las áreas espirituales en las que nosotros estamos fallando. Pero a nivel congregacional, ¿hemos valorado o hemos puesto en una balanza a lo mejor las debilidades que hay en esta congregación? Esas áreas que están siendo descuidadas, esas áreas donde no hay quien se ponga a servir. ¿Nos ocupamos en esto, hermanos? ¿O solamente a lo mejor, bueno, ya está el hermano y la hermana que sirve, pero no hay disposición del corazón? Hasta aquí llego, Señor. ¿Ese es el propósito que tú has entendido de parte de Dios? Yo no creo que sea eso. No creo que solamente sea el que te congregues varios días, un día sí, un día no. No, Él quiere que sirvas en su obra. Amén. Con los errores que tú tengas, con las debilidades que tú tengas, porque ¿sabes qué, mi hermano y hermana? Él se encargará del resto. Él se encargará de capacitarte, de darte lo que necesitas. Pero ¿sabes qué, mi hermano y hermana? Cuando Dios lo haga, sé responsable. Sé responsable y comprometido con Dios. No solamente le pidas al Señor que te bendiga. No solamente, hermano y hermana, le pidas al Señor o le digas gracias, Dios mío,
Porque a veces, sí, gracias Señor, me has bendecido, gracias por tu favor. También tenemos que exponerle las debilidades que hay en nuestra vida y también a nivel congregacional. Las carencias que tiene esta congregación, las faltas que hacen a lo mejor los obreros a la viña. Amén. Y tenemos que exponerle al Señor nuestras debilidades, a los pies de Cristo, para que Él tome el control. Y así como mantenía a raya ese orgullo que a lo mejor del cual Pablo podía enaltecerse, porque como ya sabemos, era un hombre tan conocedor de la palabra, tenía esa autoridad por donde iba podía exhortar, podía hablar con amor, con mansedumbre, aún a lo mejor hasta enfadarse, pero lo hacía con amor. Tenía todo ese pleno conocimiento, pero Dios utilizó un aguijón en su carne para que él no se enalteciera. Él tenía el orgullo que tú tienes hoy en tu vida, hermano y hermana. ¿Cuál es tu área débil en tu vida? ¿Qué es lo que te está limitando a lo mejor de dejarte usar por el Señor? ¿Qué es lo que a lo mejor te está limitando en tu comunión con el Señor? ¿Qué es lo que a lo mejor está quizás exaltándose en tu vida? ¿Qué área de tu vida? Díselo al Señor. Tú con Él a solas, exponle esas áreas de tu vida. Mira, el salmista decía en el Salmo 139, 23, 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Él, fíjense que el salmista, siendo un varón conforme al corazón de Dios, él a lo mejor podía haberse desentendido. Dice, bueno, ya como soy un hombre conforme al corazón de Dios, pues bueno, aquí está, yo prosigo mi vida. Pero él sabía que era débil. Él sabía y reconocía que era débil y que tenía que expresarle al Señor que le examinara. No porque Dios tenía que conocerlo, no, porque Dios lo conoce y lo sabe todo, sino porque quería que le mostrara qué parte de su vida, de su ser interior, estaba mal delante de Él. Es como nosotros tenemos que poner y expresarle al Señor en nuestra oración: Dios mío, esto me está costando y yo quiero que me cambies. Porque no es tiempo de estar jugando a ser cristiano, hermanos. No es tiempo a lo mejor de estar adormecidos espiritualmente. Es tiempo de que Dios nos encuentre preparados, firmes, con todas las áreas de nuestra vida rectas, alineadas al propósito y a la voluntad de Dios. Amén. A mí realmente me impactó mucho el mensaje del domingo, cuando lo escuchábamos y decía que Dios conoce nuestro corazón, y a veces lo hemos oído, sí, Dios conoce todo, y así lo dejamos como... Pero hay áreas que escondemos, que no confesamos, y pensamos que está bien, pero Dios lo sabe y lo escudriña todo. Y un día, hermanos, pedirá cuenta de esa actitud que tienes delante de tu jefe, a lo mejor, o tu jefa, de ese deseo que es incorrecto, a lo mejor, que estás teniendo con alguna persona, de esa mirada que a lo mejor estás lanzando. Esas son debilidades que tenemos cada uno de nosotros. Algunos ejemplos, no te estoy acusando, hermano y hermana, no. Es como el Señor a mí me hacía ver mis debilidades y me enseñaba que tengo que depender de Él. Me enseñaba que el cambio lo produce Él, pero yo también tengo que dar el paso. Dice la palabra, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? A veces le decimos al Señor, cámbianos, Señor, pero nosotros no dejamos que Él trate con uno, ¿verdad? Lo dejamos, bueno, ya el Señor hará todo. No es solo Dios, es cosa de dos. Es cosa de dos. Él lo puede todo, sí. Él hace lo imposible posible, sí. Pero Él no va a ir en contra de tu voluntad, porque Dios es amor. Dios es amor. Él quiere cambiarte, quiere transformarte y quiere que tú le ames a Él.
pero porque esto nazca también de tu deseo, de tu corazón. Amén. Y cuando tú le dices al Señor, transfórmame y lléname de tu amor, entonces tú le puedes amar al Señor con sinceridad. En nosotros hay el sentir de agradar a Dios, hermanos. Y tenemos ese deseo, como lo hemos expresado antes, ¿verdad? Todos queremos cambiar. Todos queremos que Dios nos quite quizás esa área, ¿no? Esa parte de nuestra vida que nos hace tropezar, que a lo mejor volvemos a caer, ¿sabe? Ya les dije, la mentira, que si fuma, que si el uno bebe, que si el otro roba, cosas que a lo mejor son evidentes, cosas a lo mejor que se pueden ver, pero hay otras que están dentro de nosotros que no se pueden ver, pero que Dios las ve. Y tenemos el deseo de cambiar. Y a veces lo hacemos. Sí, hoy me voy a poner, Señor, hoy no, voy a ayunar y voy a orar y leo tu palabra, sí, me está redarguyendo, y llevas una semana bien, no llevas mintiendo una semana. Amén, gloria a Dios. Viene la siguiente semana, sí, Señor, yo sé que tú me estás ayudando, sí, y vienen, y de pronto, a lo mejor un día cualquiera, caes otra vez en eso. Caes otra vez en esas áreas y esas partes débiles. Amén. Y ahí es cuando nosotros reconocemos que no es por nuestra fuerza, no es con nuestros métodos, no es con lo que nosotros hagamos, sino por la gracia y la misericordia del único Dios verdadero. Amén. Solamente Él nos puede cambiar y transformar, puede limpiar todo nuestro ser. Pero como les decía antes, también nosotros tenemos que dar el paso. Y nos cuesta, hermanos, sí, nos cuesta. ¿Saben por qué? Jesús lo dijo en Mateo 14:41. Nos dice la palabra: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿verdad? Tenemos que vivir aquí en la tierra con este cuerpo, sí, carnal, que es débil, que a veces se deja llevar por las cosas del mundo, se deja llevar por las pasiones desenfrenadas y desordenadas, ¿verdad? Pero el Señor nos insta a que oremos. Y en esa oración, así como el salmista le decía: pruébame y hazme ver lo que hay en mi corazón. Y le decía aparte: guíame en el camino eterno. Amén. Yo quiero que Dios me guíe en su camino. Y yo creo que usted también tiene ese deseo y ese sentir. Pero no podemos solo, hermanos y hermanas. Tú que me estás escuchando, a lo mejor allí donde estás luchando, estás batallando con algo. Cada uno de nosotros estamos luchando con algo, una debilidad, algo. Solo usted lo sabe y Dios también. Es el momento, hermanos, de que nos revisemos, de que meditemos y de que nos pongamos a cuentas con Dios, y que aparte de velar y orar, tengamos siempre nuestro espíritu dispuesto, y que esta carne vaya menguando, que esta carne cada día sea más pisoteada. Amén. Y que nuestro espíritu crezca. Y eso solo se consigue en la misma presencia del Señor. Cuanto más comunión tienes, cuanto más obediencia tienes al Señor. Amén. Porque ¿de qué sirve que leamos la palabra si no la ponemos por obra? Es lo que nos va a ayudar. Amén. Y les voy a leer por último un versículo que ya lo conocemos también, en Joel 3, 9 y 10. Dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces, diga el débil, fuerte soy. ¿Es verdad que eres débil? Sí, yo reconozco que soy débil, pero el Señor nos insta a ser fuertes en Él. En Él, mi hermano y hermana. Aquí les instaba el pueblo: vengan todos los valientes, vengan aquellos que están preparados a lo mejor para la guerra. Tenían debilidades también, pero dice: proclamen entre las naciones y levántense para la guerra. Levántate, mi hermano y hermana. Puedes tener aguijones, puedes tener debilidades, puedes tener esas áreas que no puedes, que dices: no puedo con esto, y a veces te desanimas, pero ¿sabes qué? Síguelo poniendo a los pies de Cristo. Sigue poniendo esas áreas a los pies de Cristo. No desmayes. Haz como Pablo.
que dice, y él dijo, bástate mi gracia. Él reconoció que la gracia de Dios es suficiente, que la gracia de Dios es suficiente y basta para todo. Amén. Y llegó a esa meta gloriosa. Llegó a esa meta gloriosa. Hubo un momento en que el Señor Jesús también se sintió débil. Hermanos, humanamente débil se sintió cuando estaba en aquel monte de Getsemaní, ¿verdad? Orando, porque sabía lo que le había de acontecer. Pero que él puso a los pies de Dios todo ese quizás temor, toda esa debilidad, todo ese miedo, esa angustia que a lo mejor sentía, y dejó que el Padre haga su voluntad. ¿Tú quieres que Dios haga su voluntad en tu vida? Amén. Sométete a Cristo. ¿Tú quieres que Dios transforme tu vida? Amén. Pon tus debilidades a los pies de Cristo. Y Él va a hacer el resto. Amén. Amén. Y no te detengas en tu mirar con Cristo. Sigue adelante. Sigue adelante. Aunque tengas errores y tropiezos, sigue adelante. Amén. Como hemos leído aquí, ¿verdad? Decía, preparad asadones. Antes estas personas cultivaban, ¿verdad? Y utilizaban unos instrumentos que era para barrer el terreno, así como especie de... Y decía que las transformaran para ir a la guerra. Tú ahora coge esa debilidad que tienes y la pones a los pies de Cristo y Él la va a transformar en fortaleza. Dice, diga al débil, fuerte soy, pero no en tus fuerzas, sino en la de Cristo. Amén. Ponte de pie, Padre Celestial. Bendito Señor, te doy gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú nos has enseñado y nos has mostrado, Señor, lo débiles que somos. Dios mío, en ello nos ayudas a depender más de ti, Padre. Ayúdanos, Señor Jesús, a poner todas nuestras áreas abiertas y expuestas a ti, Señor, para que tú trates, para que tú hagas como tú quieras, Señor. Y aunque lleguen momentos en que no obtenga quizás la respuesta que esperamos, Señor, que tú seas haciendo por encima de todo tu perfecta voluntad, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad, Señor. Y ayúdanos a fortalecernos cada día en ti, Padre. A no hacerlo a nuestro modo, Señor, sino a dejar que tú obres conforme tu propósito para con nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Padre. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a ponerla por obra, a no ser oidores olvidadizos, Señor, sino realmente a meditar en ella, a escudriñar en ella, Señor, y poder dejar ser transformados por tu palabra, Señor. Te doy gracias, bendito Dios, y a ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.